En este vídeo vamos a hablar y clarificar un poquito un tema que trae bastante preocupación. Y como para no. Vamos a aclarar un poquito el cuándo y cómo empezar tu recuperación de posparto y la duración del mismo. Y es normal al final que también les preocupe a las mamás y es bueno, porque al final también tenemos que ser conscientes de una cosa, que el posparto va a depender enormemente de lo que hagas en el embarazo. Nosotros siempre se lo decimos a nuestras mamás que el posparto comienza desde el momento en el que te quedas embarazada, porque si tú te aseguras en todos los puntos que vamos a hablar ahora, que llegue en la mejor condición posible, te vas a asegurar que tu cuerpo sufra lo menos posible. Y cuanto menos sufra, mejor y más rápida la recuperación Eso postparto. es. Y ahí enlazamos en cuánto dura la recuperación postparto. Pues antes de nada cabe destacar una cosa muy importante, es que no hay realmente un tiempo establecido y no para todo el mundo es lo mismo. O sea, eso varía un montón en muchos factores, ¿verdad? Eso es, igual que se dice, cada embarazo es diferente, cada parto es diferente, cada posparto va a ser diferente. El embarazo lo mismo. ¿Cuánto dura un embarazo? Pueden ser, hay embarazos que duran hasta la semana 38 porque el bebé nace, en otros en la semana 39, en otros, como tu caso, en la semana 41 porque tuvo que terminar en inducción, que Estela no quería venir a este mundo. Entonces, volvemos a lo mismo, individualización y es lo que va a marcar, pero que no nos quedemos con una fecha exacta. Pero sí que hay algún factor que va a condicionar que sea más rápido o más lenta esa recuperación postparto, ¿no? Eso es. El primer punto que cabe destacar es cómo ha sido el parto, ¿vale? Cuánto tuvo de duración el momento del expulsivo y cuánto tuvo de esfuerzo, ¿vale? Eso Ahí es muy, es muy muy importante importante. porque al final yo diría que es donde mayor distensión se produce y si la musculatura no llega preparada a ese esfuerzo, es el punto clave que va a condicionar muchísimo la recuperación postparto. Es decir, nosotros lo vemos en las mamás que tienen sus partos naturales en movimiento, en bañera, sin empotrada en una camilla, sin estar empotrada en una camilla, y los tiempos de recuperación son muy diferentes Sí. porque el cuerpo sufre muchísimo menos de un expulsivo. No es lo mismo la recuperación de, de un expulsivo de 4 horas frente a una mamá de 2 horas o de 1 hora. El tema es que la conexión de diferentes musculaturas nos va a costar mucho más. No quiere decir que vayas a tener enormes diástasis y demás si llega preparado, pero sí que va a afectar muchísimo en cómo sea el expulsivo. Por eso lo de ayudar al cuerpo a que eso sea lo más llevadero y sencillo posible. Es que otro punto que estás diciendo que influye mucho es cómo llegas preparada físicamente a ello, qué has hecho con anterioridad, si realmente te has preparado de manera específica o has hecho ejercicio por hacer sin ningún objetivo. Entonces, veis que Cristian ha hablado en todo este punto lo claro que tiene que quedar, que tenemos que prepararnos para ese momento de manera específica, ¿vale? Y Eso es. también clarificó mucho el nivel de activación de ese core, ¿vale? Para cuando sea el momento de pujar que sean realmente efectivos y no sean dañinos. Porque ahí cabe destacar al final, y estamos hablando como son en la mayoría de los casos, ¿vale? Que te van a hacer pujar en apnea, en posición de crunch abdominal y es donde sufre una mayor distensión tu abdomen, ¿vale? Si ahí la musculatura llega compacta, compenetrada entre ella y eres capaz de pujar con toda tu diástasis, va a sufrir mucho menos, tu faja va a sufrir mucho menos frente al esfuerzo que ya es un pujo en apnea. Ya. Entonces, lo que te va a ayudar es a que sufras menos, ya menos distensión abdominal, que luego recuperarla es mucho más sencillo, y menos apertura de la diástasis, que sufra lo menos posible. Pero claro, el tema viene con estos dos puntos, porque van enlazados. Si tú traes una mala condición física y llega el expulsivo y no la aguantas, ¿qué vas a hacer? Tirar como puedas. Es decir, El como que cuerpo tú, va a sufrir por todos los como lados. los últimos 800 metros de tu carrera, que vas muerta y tiras como puedas para terminarlo lo más rápido posible. Sálvese quien pueda. Pues eso es lo que no puede pasar en el parto, porque en ese sálvese como pueda, no activas transverso, no activas el core como tienes que activarlo y ahí es donde sufre realmente. Por eso lo de realmente llegar a una buena condición para ese momento del expulsivo y que la musculatura esté compenetrada, es decir, que todo proteja y ayude. Por eso
los tipos de pujos que se hagan también es uno de los factores que puede influir en la hora de la recuperación, porque no es lo mismo pujos en respiración, que son mucho menos lesivos que los pujos en apnea, porque al final el pujo en apnea es tú coges aire y sin soltar empujas con todas tus fuerzas hacia abajo. ¿Qué conlleva eso? Muchísimo más bloqueo a nivel del suelo pélvico y muchísima más distensión a nivel del abdomen, por lo tanto, mayor sufrimiento. Sin embargo, los pujos en respiración es más natural, no llevas a esa tensión a tu abdomen ni a tu suelo pélvico y sufre mucho menos. Por eso los partos en movimiento tienen mejor recuperación, porque el expulsivo es un factor clave que va a influir directamente en el momento de la recuperación postparto. Y otro punto, no menos importante, y que se empieza también a dar un poquito de ver, es la nutrición. O sea, la nutrición también es muy importante, pero es que es importante estando embarazadas y sin estar embarazada, ¿vale? Entonces, no nos podemos olvidar de ese punto que es un factor que también va a influir. Pero va a influir tanto en el embarazo como la alimentación que se lleve también en el posparto, antiinflamatoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Que ahí también nosotros no es que seamos expertos, pero sí que sabemos cada uno en su ámbito, cada uno en su ámbito. Pero sabemos sí que es importante. Que es importante, entonces nosotros nos fue muy bien, pero no somos expertos para guiar en este punto a otras mamás. Sabemos que tiene muchísima importancia y es un factor que digas, oye, me va a condicionar al 1000 por 1000 que si no me alimento al 100% al milímetro voy a tener una mala recuperación. No, no es el factor más importante, pero si compenetras todo, sí que influye de manera muy positiva. Y el último punto, ¿vale? Son los ejercicios de recuperación, pero realizándolos de manera específica, como todo. Que luego hablaremos un poquito más de cómo enfocar la recuperación, cuándo se debe empezar y demás, pero que es muy importante empezar, como decimos todos, ¿por dónde se empieza la casa? ¿Por el tejado o asentando bien las bases? Pues primero por la base y vamos creciendo para arriba. Pues esto, dejamos ya un adelanto que es no fijarnos en lo externo y quedarnos más en el factor interno, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más en profundidad de esto y a qué nos referimos con esto de factor interno y factor externo. Eso es. Entonces, dicho todo esto, en función de cada caso, para que las mamás también se hagan una idea de decir, vale, pero ¿cuándo puedo hacer lo que hacía con anterioridad? ¿Cuándo va a ser seguro para mi cuerpo? ¿Cuándo es decir, en qué mes exacto voy a poder empezar, imagínate, a correr? ¿Podrías decir que hay alguna fecha? Pues todos esos puntos pueden hacer que varíen pues entre 4, 6, 8 meses, pero realmente no hay una fecha exacta de decirte a esta fecha es cuando vas a empezar. O sea, influyen otros factores que tenemos que tener en cuenta que nos van a dar el ok para realmente continuar. Eso es. Al final, cuando, ahora hablaremos más en profundidad, pero la faja esté programada, suelo pélvico esté programado y ayude, ahí es cuando ya vas, por ejemplo, poder empezar a correr. Pero claro, para eso lleva un proceso de 4, 6, 8 meses, incluso un año muchas veces en casos de mamá. O sea, correcto. Todo esto se puede avanzar, pero el tema es de qué va a depender de que puedas hacerlo antes o después de tu cuerpo, de tu nivel de faja, suelo pélvico. Aquí el problema creo que al final la famosa cuarentena es lo que trae ese problema de decir, paso la cuarentena y ya puedo hacer vida normal. Ya es como, pasé la cuarentena, me dan el ok de que está todo perfectamente y hacia adelante. Y realmente no está todo perfectamente, ni mucho menos, hay mucho que recuperar aún. Y ahí vienen también los problemas, porque cuarentena, la diástasis, ya pasó, estoy recuperada, quiero recuperar mi abdomen, me mato a crunch abdominal y todo lesivo. Ahora vamos a hablarlo bien, los pasos por pasos, para que quede claro. Entonces, antes de nada, a mí me gustaría destacar de por qué se dice la cuarentena, a qué se debe o por qué hay que esperar la cuarentena. Pues básicamente es porque es más o menos el tiempo que se estableció que en todas las mamás sucede así, ¿vale? Que todo a nivel interno baje la inflamación debido al esfuerzo hormonal y físico que es el parto y que todo vuelva a nivel interno a su sitio, hablando de útero, otra vez el estómago y demás, todo a su sitio, ¿vale? Entonces, más o menos para que baje esa inflamación y se vuelva todo más o menos a nivel interno a su sitio, se dice que es la cuarentena. Que toda la musculatura y órganos estén colocados Eso es, en su sitio. Más o menos, sí. Por eso no es viable una valoración del fisio del suelo pélvico
durante la cuarentena, porque ese tejido está inflamado y muchas veces tú valoras la diástasis en la cuarentena con ecógrafo y demás, y la diástasis a lo mejor te dan 6 centímetros, por ponerte un caso, Sí, porque sí. aún está inflamada. Una vez que pasa la cuarentena, a lo mejor esa diástasis se queda en 2,5 o 3 centímetros. Entonces, es muy diferente. Por eso, hasta la cuarentena no se hace la inflamación, o sea, no se hace la valoración del fisio por todo ese problema. Pero esto no quiere decir que se tenga que esperar la cuarentena para, por ejemplo, empezar el ejercicio, ¿verdad? Correcto. O sea, realmente no es necesario esperar la cuarentena para empezar a activarte un poco, ¿vale? Aquí siempre lo ponemos, la verdad, con un claro ejemplo. Cuando nos hacemos un esguince y nos lo bloquean, al final, una vez que nos sacan ese vendaje o esa escayola mismamente, ¿vale? El tobillo lo tenemos débil, sin movilidad, súper frágil, y realmente pasa lo mismo en nuestro cuerpo. Al final, si estamos la cuarentena sin hacer absolutamente nada, sin ayudarle absolutamente nada, en el momento que nos pongamos a realizar ciertas cosillas, el cuerpo va a estar débil, va a estar con muchísimas restricciones, con falta de movilidad y al final se va a complicar todavía Y más. nos va a costar mucho más también reconectar nuestra zona interna, que al final es lo que se basa también un poco la recuperación postparto, que hablaremos bien en qué puntos focalizar en ello, pero cuanto más lo ayudes desde el principio, más rápido te va a ayudar a reconectar. Estamos diciendo que no es para hacer spinning, no es para hacer actividades Correcto, eso es lo que iba a aeróbicas y decir, que demás. realmente se comienza antes de la cuarentena con un ejercicio muy específico y variando mucho dependiendo los puntos que hemos comentado al principio de todo, ¿vale? O sea, al final, el principio de todo son ejercicios de respiración, de reconexión. Entonces, realmente eso no te va a dañar tu zona interna, todo lo contrario, le vas a ayudar y le vas a ayudar a que no se generen esas restricciones, le vas a dar ese movimiento. Claro, y no va a ¿Vale? ser lesivo y diréis, joder, pero si hasta la cuarentena no puedo ir al fisio, ¿cómo voy a empezar a hacer el ejercicio? Porque el ejercicio que se hace cuando aún estás en cuarentena es un ejercicio que realmente lo único que te va a hacer es ayudar a conectar con tu transverso, conectar con tu suelo pélvico y conectar con tu musculatura de la zona neutra, pero no es para hacer fuerza, no es para hacer sentadillas, etcétera, etcétera. Trabajar la apertura costal, trabajo de movilidad sencillo, pero que te va a ayudar a reconectar y ayudar a que todo eso vuelva más al sitio. Para que os pongáis una idea de lo que puede influir, el caso pues más heavy, lo que ayuda al ejercicio en la recuperación postparto, fue una mamá con 8 centímetros de diástasis, ¿vale? Y una hernia umbilical de 6. Ella, tras el parto, tiene que pasar por cirugía, le dieron un año de espera para poder operarse, para que todo vuelva al sitio y la operación sea realmente efectiva. Con 3 meses y medio de entrenamiento fue a la valoración a los 6 meses y había reducido 4 centímetros de diástasis. Y ya le dieron el ok que se podía operar. ¿Pero por qué? Porque toda su musculatura funcionaba correctamente y estaba muy potente, que al En, final es en lo que nos tenemos que fijar, no en tener barriguita plana y estar aquí en la talla que teníamos con anterioridad, sino realmente que todo lo interno tenga la funcionalidad correcta. ¿Vale? O sea, al final eso es lo más importante que cabe destacar, que primero funcione todo lo interno, que todo esté bien asentado para después lo estético, que es el SOS, vaya sobre y ruedas. ahí es lo que yo quería enlazar, que en el caso de esta mamá, si le redujo 6 meses para operarse, también te puede ayudar en tu recuperación postparto si empiezas en un inicio para no tardar los 8 meses o un año en que tu cuerpo esté recuperado y volver a hacer la actividad que hacías antes. Entonces, lo ideal, como nosotros lo hacemos con las mamás, es lo primero, antes de nada, de cuándo empezar la recuperación, ¿Cómo estás? cómo estás. Eso es lo principal. Más o menos entre que te adaptas a la nueva vida y demás, solemos cuadrar sobre 2 semanas. Hay casos a lo mejor de una mamá de una semana y mamás que necesitan 3 semanas. Pero lo importante es que tengas ganas, te encuentres bien. Si hay dolor a nivel muscular, porque también suele pasar, eso es con un trabajo de movilidad específico. Pero en sí, 2 semanas es un tiempo óptimo y bueno para empezar la Sí. recuperación postparto, ¿vale? Ejercicio de recuperación postparto. Y se va a empezar hablaremos más en profundidad de reconectar esa zona interna que tú decías, y pasada la cuarentena es cuando se va al fisio. Y cuando se va al fisio, ¿el fisio qué te va a dar? Información detallada de cómo está esa zona interna.
Y ahí nos va a dar ese punto de partida ahí está. realmente para seguir con esa recuperación postparto, ¿vale? El fisio al final, mejor que ellos, no lo va a saber nadie y nos va a decir realmente hay estos centímetros de diástasis, sucede esto en tu suelo pélvico, entonces ahora va lo más importante, ¿vale? Conectas más por ejemplo, un lado del abdomen que el otro, suelo pélvico dices que lo sientes, pero no sabes el tono que tienes, y eso al final, toda esa información, ¿qué te lo va a dar? Son valiosos, o sea, es oro valioso para nosotros, Eso porque es. al final, cuanta más información nosotros tengamos, ¿vale? Mejor adaptamos todos los ejercicios para que esa recuperación vaya sobre ruedas. Acelerándose. Correcto. Eso es. Y siempre recomendamos, salvo en casos concretos, sobre todo a nivel de suelo pélvico, que cuando hay demasiada distensión o falta de conexión con el suelo pélvico, sí que se requiere de alguna sesión de fisio específica Sí, claro. para ayudarlo. Pero lo que sí que recomendamos es que cada X tiempo, a lo mejor 3 meses o así, volver a ir al fisio para ver cómo está yendo esa recuperación. Si nosotros realmente estamos a favor del fisio, al final trabajar en equipo, como nosotros decimos, es de vital importancia. O sea, Y de hecho los casos más rápidos de recuperación es cuando porque hubo el una fisio, conexión claro, entre fisio y nosotros, claro, como así decirlo, y entonces el trabajo fue mucho más rápido, mucho más fluido, porque no íbamos un poquito como a palos de ciego, como así decirlo, sino íbamos a como responde A, tu B, abdomen, C. eso es, O como sea, responde tu no hay abdomen, más. y vamos viendo que cada 3 semanas que iba, por ejemplo, la mamá a la valoración, nos iba dando detalles, joder, por la diástasis redujo tanto, la diástasis tal, el suelo pélvico va pues mucho mejor. Seguimos por ese camino. Es que al final cada cuerpo también responde de distinta manera. Lo que le funciona a una mamá no le va a funcionar a otra. Entonces, toda la información que nosotros obtengamos va a ser mucho más fácil y realmente Más productivo para la beneficioso mamá. para la mamá. Entonces, nosotros siempre estamos a favor de trabajo en equipo y al final Pasada la cuarentena lo sí. vemos necesario, sí o sí, porque es el punto de partida. Y luego nos da mucha más también información que cada X tiempo se fuera yendo, pero si no, con la primera punto de partida ir yéndolo, hasta el final, cuando digamos, vale, creemos que está más o menos recuperada, volver a ir para cerciorarte. Y ese sería más o menos un poquito el mapa de cómo afrontarlo, cuándo ir pasada la cuarentena, y luego con el entrenamiento específico ir alguna vez más para ver cómo está yendo todo y si estamos perfectos o no estamos perfectos. Eso es, eso es. ¿Y qué puntos tenemos que tener claro para esa recuperación? ¿Qué es lo que nos va a dar que está todo ok para empezar tu vida normal? Eso es, pues a ver, nosotros yo creo que hay 3 puntos importantes que van a condicionar que puedas ir haciendo más cosas, que es, primero, que sientas el transverso. El famoso transverso, lo tenéis en el embarazo, lo tenéis en vuestro posparto y lo vais a tener para siempre, para Eso es. siempre. Segundo, que conectes con tu suelo pélvico. Y tercero, la conexión diástasis, no, la conexión transverso suelo pélvico. Yo creo que eso... Que no funcionen por separado, ¿verdad? Eso es. Que funcionen los dos juntos. Al final, si funcionan esas dos musculaturas juntas, os podéis asegurar que vais a tener una recuperación súper y lo más importante es que no va a quedar ahí ninguna secuela de las que suele preocupar. Pero esto, porque muchas veces, claro, lo ideal es que el transverso conecte y el suelo pélvico conecte a la vez. Pero tras la distensión del parto muchas veces se complica debido a la distensión. Entonces lo importante es primero sentir y fortalecer bien el transverso, sentir y fortalecer el suelo pélvico y luego poco a poco en ejercicios más sencillos intentar conectar esos dos. Cuando ya se conecten esos dos, que son las primeras semanas del posparto, a partir de las 2 semanas, ya empezaríamos con trabajo de core. Ya hay ejercicios un poco más complejos donde llevemos a esa musculatura a que se coactive
completamente, pero para eso el transverso se tiene que activar unido al suelo pélvico y proteger frente a los esfuerzos del core. Correcto. Porque a mí nada me vale que me hagas una plancha lateral y no me sientas el abdomen. A mí nada me vale que hagas un puente de glúteo arriba y el abdomen se te bomba hacia afuera, porque realmente no está. Un hacer por hacer, ¿verdad? Eso es, volvemos a lo mismo que en el embarazo. El objetivo es que lo que se haga nos ayude a recortar los tiempos de recuperación y que quedes perfecta en tu recuperación postparto. Entonces, una vez que el core, también se involucra el glúteo, ¿vale? Porque al final, glúteo fuerte es sinónimo de suelo pélvico potente a nivel del trabajo de conciencia, Sí, que sí. eso ya se hace con los Kegel y demás. Pero una vez que tengamos conexión transverso suelo pélvico, core potente, ya podemos empezar con ejercicios más de fuerza, aunque aún también sin impacto, ¿vale? Pero ya ejercicios más de fuerza, sesiones ya pues un poquito más complejas o completas que nos vayan a acelerar. Pero lo primero es asentar buenas bases, por eso empezar las primeras semanas, conexión transverso, suelo pélvico, para pasar a ejercicio de core, para pasar a ejercicio de fuerza. Y cuando ya metamos ejercicios complejos de core, transverso y demás, Y todo vaya y todo respondiendo vaya bien. respondiendo bien, ahí es cuando podemos plantearnos el correr, por ejemplo, ya meter ejercicios de impacto. Pero si muchas veces, claro, pasa la cuarentena, tú tienes diástasis al 100%, por mucho que tengas 2 centímetros vas a tener diástasis al 100% o 1,5, es diástasis, que la zona aún está blanda y más si estamos dando lactancia. Entonces, claro, si dices, va, quiero recuperar el abdomen, voy a hacer crunch para fortalecerlo. Todo lo contrario, porque lo que vas a hacer es mayor distensión y al final lo que tenías de 1,5 2 se va a convertir en 3 o probabilidad de hernia. ¿Vale? Entonces, no pensemos en, va, cuarentena ya está, porque no es así, porque la diástasis la tienes. No Entonces, pensemos, pero realmente tú cuando vas a la matrona te dicen, ya está todo ok, hacia adelante. Y le preguntas, ¿y puedes empezar ya con tu vida normal? poco a Poquito a poco. poco. No te dicen nada más. Entonces, poquito a poco, pues vamos a lo loco. O sea, no O hay empiezas más. poquito a poco. Si antes hacías 3 series de 10 crunch abdominales, ahora haces una de Pues 10. sí, Entonces, realmente ahí también no es te doy el alta, está todo perfecto porque todos los órganos, toda la musculatura interna están en su sitio, no es que ya estés perfecta, porque al final tu cuerpo está sufriendo igualmente. Hay que empezar pasito a pasito, pero es normal que si a nosotros nos dicen, ok, ya puede, o sea, ya tienes el alta, pues vamos, que quiero estar en mi talla del principio, pero no, hay que poner el freno y empezar pasito a pasito para que realmente no haya esas secuelas a medio largo plazo. entonces, por destacar, ¿cuál sería el objetivo del posparto? Recuperar la conexión o la protección o la programación de tu faja abdominal, es decir, una que proteja y se coactive frente a esfuerzos. Ahí va el cierre de la diástasis con el trabajo del suelo pélvico, reconectarlo también para que nos ayude frente a ese, porque es lo que realmente sufre y que si no lo trabajamos a medio o largo plazo pueden venir las secuelas. O a corto, si se hacen ejercicios dañinos, si realmente no está recuperado. ¿Vale? Entonces, el objetivo principal del posparto debería ser ese, reprogramar tu faja abdominal para cerrar esa diástasis, conectar tu suelo pélvico y ese deberían ser las bases. Y luego, no quiere decir que tengas que esperar 3 meses para hacer fuerza. Tú puedes hacer fuerza a lo mejor en el primer mes. Una vez pasa la cuarentena, conectas eso a pasar de la cuarentena y ya puedes empezar a hacer ejercicios de fuerza sencillos con tu propio peso. Que también te ayuda como trabajo de core de tu faja para que vaya protegiendo poco a poco. No quiere decir que sea solo respirar en el posparto. Tampoco tiene que ser eso. Pero va a depender de cómo va el Yeah. nivel de evolución de cada mamá. Porque si no conectas con la faja, me haces una sentadilla y no conectas con tu abdomen para que protege, distensión y en vez de lo que ayudamos por una parte, lo eliminamos por la otra. Eso mismo, eso mismo. Entonces, yo creo que es muy importante tener claro esto, que no es necesario esperar la cuarentena, que tampoco es pasar la cuarentena y ya, que no hay un tiempo establecido de recuperación postparto y que si queremos recortar al máximo la recuperación postparto, aunque parezca, pues solo respirar, yo quiero volver a correr, para que vuelvas a correr lo antes posible, lo primero es asentar muy bien las bases. Asentar muy bien las bases y realmente llegar preparada al momento del parto, ¿vale? O sea, también hay que hacer ejercicio de manera específica en el embarazo para llegar preparada al momento del parto y después ya va todo hilado como lo estamos contando. O sea, al Eso es. final no viene nada regalado, como nosotros decimos, aquí es cuestión de trabajar,
pico y pala, pero trabajar con sentido, trabajar con una planificación a base en la situación en la que te encuentras. Y entonces, ahora, como vamos a enseñaros como una pequeña valoración que puedes hacer tú en casa para valorar la desprogramación de tu faja abdominal, para valorar la desprogramación de tu suelo pélvico y para valorar más o menos la distancia que puedes tener de diástasis para que mires como punto de partida de lo que tienes que trabajar y cómo hacerlo, y al final eso también nos da señal a nosotros, que lo hacemos junto a las mamás, es, vale, pues la faja está tanto, pues a medida que vamos trabajando ese transverso, la faja se va programando poquito a poco. Entonces, qué pequeños test podemos hacer cuando se empieza a entrenar para decir, estamos aquí, queremos llegar aquí y este es el objetivo para, por ejemplo, volver a empezar a correr? Pequeños test para saber programación o desprogramación de tu faja abdominal, distancia más o menos de los rectos abdominales y desprogramación del suelo pélvico, que como decimos es el punto de partida y que también te va a ayudar a conectar más con esa zona. Lo primero, vamos a ver la desprogramación de tu faja abdominal. Entonces, en esta posición de tumbada boca arriba, piernas flexionadas, probar a hacer un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Toser. Vuestro abdomen va a hacer eso, salir hacia afuera. Entonces, cualquier otro esfuerzo que hagas, por ejemplo, un crunch abdominal, tu abdomen va a salir hacia afuera porque no está desprogramado. ¿Y qué vamos a hacer? Aumentar distensión y mayor probabilidad de apertura. ¿Vale? Y esto pasado la cuarentena también. Entonces, ¿cuál sería el objetivo frente a esfuerzos? ¿Qué debería hacer tu abdomen? Proteger hacia adentro. Fijaros la diferencia cuando no protege, fuerza hacia afuera, este esfuerzo, a cuando realmente protege. Este debería ser lo que debería hacer tu faja abdominal. ¿Y esto qué requiere? Mucho trabajo y esfuerzo de reconexión de tu transverso con su suelo pélvico, ¿vale? Segundo test de valoración, que es ver más o menos, que nos da una idea, pero para saber la distancia hace falta un ecógrafo, ¿vale? Pero como punto de partida nos valdría, que es colocar los dedos, un dedo, perdón, encima del ombliguito, 1 centímetro por encima. Y lo que quiero que hagas es, no encima del ombligo, sino 1 centímetro por encima, más o menos. Y lo que vas a hacer es una pequeña elevación del tronco, ¿vale? Y ahí vas a notar ahí una zona blanda. Y al lado de esa zona blanda, las dos paredes musculares, que son los rectos. Pues ahí tienes que ver cuántos dedos laterales te entran. Si uno y medio, si dos, si tres. Pero claro, no vale que pongas los dedos así, porque claro, así te va a entrar la mano entera, porque la diástasis va de arriba a abajo. El tema es cuánta separación lateral, entonces tienes que ver un dedo, 1 centímetro, dedo y medio, centímetro y medio, 2 dedos, hasta 2 dedos más o menos es una diástasis dentro de lo fisiológica. Cuando ya vamos a 3 dedos, 4 dedos, ya hay que hacer un trabajo más específico de recuperación. Y sería bueno que lo midieras 1 centímetro por encima y 1 centímetro por debajo. Y con el mismo movimiento, ligera elevación del tronco y probar ahí lo que sucede y ver la distancia. Y luego, el último test es frente a esfuerzos, lo que sucede con tu suelo pélvico, que lo puedes hacer también desde aquí. Lo único que vas a hacer es colocar el dedo en el ano, ¿vale? Y vas a probar lo mismo. ¿A qué? A toser. Tose y sucede. Y mira qué sucede con tu ano. Si tu ano, al toser, te empuja el dedo hacia abajo, es que hay distensión, no está programado frente a esfuerzos. Entonces, si tú vas a correr y le estás dando impacto constante y además no tenemos una buena técnica, ¿qué va a pasar con tu suelo pélvico? Boom, boom, boom. Distensión constante. ¿Vale? Si te cuesta verlo porque no estás en una buena posición, lo puedes hacer de pie. Te colocarías de pie y colocarías el dedo en el ano y probarías a toser desde aquí y mirarías lo que sucedería. Pero estos son 3 pequeños test que nos dan como punto de partida para saber cómo estamos y todo lo que tenemos que hacer. Luego, en función de eso, ¿cuál sería el trabajo? El objetivo principal, conectar tu transverso, es decir, coger aire, abrir costillas y al soltar, meter el ombliguito hacia adentro sin que salga hacia arriba y notar la activación abajo. ¿Vale? Porque muchas veces cuando queremos hacer una profunda, coge aire, al soltar, soltamos y no somos capaces de meter y queremos hacer más fuerza y el abdomen se nos sale hacia afuera y no tenemos conexión. O queremos activar nuestro transverso y no lo hacemos el recogimiento desde abajo, no notamos esa activación abajo, ¿vale? Entonces es muy importante ver en qué caso se nota o coges aire para activar el transverso
lo activas, pero no llegas a mantener esta activación y se relaja solo. Es algo que tampoco puede pasar, ¿vale? Unido también al suelo pélvico, que muchas veces tenemos conciencia pero no tenemos tono y al fatigar se nos activa. Entonces, todo esto que estáis viendo es lo que va a ayudar a programar la faja, que no se bomba hacia afuera, a cierre de diástasis y a conexión, programación de tu suelo pélvico. Estos 3 puntos es lo que van a condicionar o en los que se va a basar la recuperación postparto. Y hasta aquí todo lo que debes de saber o no. Y hasta aquí la pequeña guía o la pequeña iniciación. Y hasta aquí la pequeña guía, como así llamarlo. O los puntos más importantes. Eso es, de la importancia que tiene tu recuperación postparto. Esas dudillas que suelen estar ahí, pues lo hemos hecho una pequeña mini guía para que realmente os clarifique y os pueda ayudar para esa recuperación. Eso es. De todas formas, si tenéis dudas, si no entendisteis algo bien, os animamos a que preguntéis todo en comentarios, que os intentaremos responder a todas y ayudaros de la forma más personalizada posible con el único objetivo de acelerar y ayudar realmente a vuestra recuperación postparto. Y también te animo que si tienes una amiga que está en una situación que no se recuperó bien del posparto o que va a ser mamá dentro de poco o acaba de ser mamá, que compartas este vídeo con ella para ayudarla realmente, porque no hay mejor ayuda que saber lo que hacer.